van a buscar un viaje de madera le quitan 100.000 pesos. Van a buscar ganado, tienen que pagar la entrada y la salida. O sea que por medio camión de madera son 50.000 que cobran. Por el camión entero son 100.000. A lo largo del tiempo ha tenido muchos nombres. Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Pero el que más ha trascendido internacionalmente y todos relacionan con una de las principales organizaciones criminales colombianas es el Clan del Golfo. Como un pulpo de varios tentáculos, este grupo armado narcoparamilitar se ha dedicado a distintos delitos que van desde secuestros hasta masacres, pasando por extorsión, atentados y reclutamiento de menores de edad. Aunque en los últimos años fue perdiendo intensidad, sigue siendo una preocupación que rebasa las fronteras colombianas. Según datos oficiales, para 2022 se calculaba que el Clan del Golfo estaba compuesto por entre 8.000 y 9.000 integrantes y tenía presencia en 14 de los 32 departamentos del país. Recibieron un duro golpe el 23 de octubre de 2021 con la captura de su máximo líder, conocido por su alias, Otoniel. Ha pasado el tiempo y las piezas en el complejo rompecabezas del conflicto colombiano se han reordenado. ¿Qué ocurrió con el Clan del Golfo? ¿Qué hacen ahora sus integrantes? ¿Cómo llegó este grupo a convertirse en uno de los más temibles de la región? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. De centauros y gaitanistas. Para comprender el surgimiento y crecimiento exponencial del Clan del Golfo en los primeros años del 2000, debemos observar el mapa de Colombia, pero sin pensar en sus carreteras, sus paraísos naturales y sus más bellas ciudades, sino en el circuito del narcotráfico. Con esta idea en mente, debemos enfocarnos directamente en la región de Urabá, muy cerca del límite con Panamá. Como en toda zona fronteriza, Urabá es paso obligado de todo tipo de contrabando y en la década del 90, la droga era lo que más circulaba por ahí. En la zona comprendida por los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, había ciertos nodos de comercio ilegal que se conocen como corredores estratégicos para el paso de las sustancias. Zonas, en muchos casos, alejadas del radar de las autoridades y en otros, que cuentan con la complicidad absoluta de quienes deberían cuidar las fronteras. Sea cual sea el caso, en Urabá comenzó a gestarse algo importante. Allí, y en los llanos orientales, empezó a delinquir con fuerza el bloque Centauros, que lejos de ser aquellas criaturas híbridas de la mitología griega, era una facción derivada de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, los paramilitares. Mientras los ganaderos y empresarios del petróleo de la región sufrían los constantes asaltos y ataques de estos grupos, se fue perfilando la figura de Don Mario, el alias del narco Daniel Rendón Herrera. Eran tiempos de extrema tensión en los que el poder pasaba de manos y la disputa por el territorio era tan constante como sangrienta. Según el portal Inside Crime, es clave destacar el rol del caudillo paramilitar Vicente Castaño, quien en 2006 se separó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmó una unidad paramilitar. Para esto, Castaño reclutó a dos de sus lugartenientes, Ever Velosa García alias HH, el comandante del bloque Calima de las AUC, y Daniel Rendón Herrera, el ya mencionado alias Don Mario, jefe de finanzas, oficial de la facción.
El mismo portal web dedicado al análisis de estos grupos criminales destaca que cuando Castaño fue asesinado en marzo del 2007, alias Don Mario heredó la red y puso a trabajar a paramilitares reclutados en Urabá. Rápidamente ensambló una fuerza de combate conformada por cerca de 80 hombres y luego monopolizó esta ruta de tráfico de drogas. El conflicto se fue agudizando entre los grupos paramilitares, las guerrillas de las FARC-EP y otras organizaciones insurgentes que se disputaban el mismo territorio. Los paramilitares también empezaron a pelearse entre sí. Era una zona que les quedaba chica y las ganancias eran demasiado grandes. La zona parecía tierra de nadie, los ataques sucedían, cada cual más violento, y los grupos en guerra no parecían dispuestos a dar un solo paso atrás. Algunos de los líderes fueron cayendo, presos o muertos, pero los mandos intermedios lograron escapar y formar sus propios grupos. Así empezó a perfilarse la historia del Clan del Golfo. Se dice que surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y en buena parte es así. Cuando parecía que las AUC habían quedado virtualmente desmanteladas, los gaitanistas irrumpieron con un alarde de poderío y una estrategia de comunicación que buscaba sembrar el miedo, el terror. El 15 de octubre de 2008 fue el lanzamiento oficial del grupo con un sello que luego repetirían en más de una ocasión. Inclusive hasta en la actualidad, el uso de folletos y panfletos se convirtió en el modo de promocionar los temibles actos delictivos del grupo. Toda la región del Urabá amaneció empapelada con un anuncio. Un nuevo grupo se posicionaba como el que controlaba esa región. Esos mensajes sembraban el temor en una población ya tristemente acostumbrada al conflicto permanente. Pero lo que primero parecía una situación focalizada en ese sector, empezó a perfilarse como un problema mucho más grande. En los días siguientes a ese primer anuncio general, le siguieron otros. En otros departamentos del país, el Clan del Golfo se presentaba con 12 frentes simultáneos y el mismo modo de comunicar sus acciones. Con ese sistema casi primitivo, artesanal, de llenar cada calle con carteles, un marketing hormiga cuyo efecto inmediato era amedrentar. Ellos ya estaban allí, y si habían podido ingresar a los pueblos a colocar sus carteles o arrojar desde aeronaves sus folletos, era porque ya estaban caminando por la zona, y vigilaban de cerca. Al Clan del Golfo evidentemente siempre le gustó mucho la comunicación en papel. Manden a fulano para San José, vayan a rayar las paredes, pongan el logotipo de la organización. Tiren los panfletos, tiren tal cosa. Durante el 2014, el grupo llevó adelante la publicación de un periódico llamado El Gaitanista. Allí informaban los golpes que llevaban adelante, daban a conocer a sus líderes y anticipaban algunas de sus acciones. En un artículo de El Espectador que analizaba la evolución del clan a lo largo de los años, se realizaba una interesante reflexión sobre su estrategia de acción. En un escrito de Ariel Ávila, se planteaba que el Clan del Golfo aprendió de los más de 40 años de historia del narcotráfico que no hay que pelear con nadie a menos que sea necesario, pero de entrada hay que matar para mostrar fortaleza. En sus palabras, hay que entrar pelando los dientes. Entonces, en lugar de las tristemente famosas masacres que perpetraban los paramilitares, el clan comenzó a apuntar a un plan de matanzas selectivas. Ataques que no dispararan las tasas de homicidios ni abrieran una guerra contra el Estado que, está visto a la larga, perdían los grupos criminales. Un aspecto a destacar para comprender la complejidad que hacia adentro tenía el clan salta a la vista cuando observamos que algunos de los más altos mandos del grupo fueron exguerrilleros. Tal fue el caso de Otoniel, su líder máximo, y un dato absolutamente relevante, ya que implica que conocía desde adentro a los movimientos insurgentes de izquierda sobre los que luego se enfrentaron sanguinariamente. Esa curva de aprendizaje fue clara y cuando entraron en acción, llevaron a cabo la táctica de matar a las cabezas de las bandas locales que se resistían a rendirse ante ellos y captar a los mandos intermedios para que se sumaran al clan. Entonces llegan, la llevan, le hacen y dicen, no me conocen, no me ha visto. Como hay unas que van, mandan a otra mujer a reclutar a unos menores de edad para que
van a saliendo, te van a dar 50, 60 millones para que le dé la virginidad a esos duros. Así, el grupo comenzó a crecer exponencialmente. A la par que ampliaban su territorio, sumaban a sus filas más y más hombres pertenecientes a aquellas bandas a las que los gaitanistas habían doblegado. Organización de nueva generación. Por todo lo antes mencionado, se considera que el Clan del Golfo encarna una nueva generación en lo que al movimiento paramilitar se refiere, con sus particularidades e inscrito en un contexto histórico muy diferente al que vio el inicio de este tipo de movimientos, también con un mapa político cambiante y nuevas identidades políticas que han surgido en el último tiempo. Un amplio estudio llevado adelante por el diario El Espectador se adentró en el funcionamiento interno de esta banda y trazó un panorama bastante claro de cómo delinquen las distintas partes que componen el clan. En términos generales, existen 51 comandos regionales, una suerte de asamblea general que define los rumbos de todo el armado nacional y tiene a su vez un coordinador para cada comando. Las autodefensas gaitanistas de Colombia podrían considerarse una fuerza de élite, según esta investigación, que es utilizada para la seguridad de los comandantes, para enviar a zonas de colonización armada o para someter a los enemigos que incursionan en sus territorios de influencia. Entre esos lugares, sin duda, están los principales puertos que marcan los nodos centrales del negocio que lo sostiene todo. Los mandos regionales se organizan, aún en la actualidad, bajo una estructura que subcontrata grupos de delincuentes barriales o bandillas para tener control y conocimiento total de los territorios en los que operan. De modo que están en permanente contacto con el AMPA de los barrios y con un sistema en el que cada mando regional organiza y contrata a su vez pequeñas bandas para contar con sus servicios. En gran medida, el contacto directo con las pandillas se hace para delegar en ellos el trabajo sucio, ya sean las tareas de choque y seguimiento de bandas rivales como los enfrentamientos con la policía y las autoridades políticas. Son también obviamente los primeros en caer, la carne de cañón. Pero así como piden sus servicios, los altos mandos del Clan del Golfo se ocupan de garantizar que las bandas pequeñas tengan armas y recursos suficientes para hacer frente a esos objetivos, a veces tan ambiciosos como violentos. Para el Clan del Golfo se trata de un negocio redondo. La contratación de bandas barriales les resulta barata, económica y además permite evitar que sus hombres más valiosos, en términos criminales, queden expuestos. Esta suerte de escudo de pandillas les permite a estos pequeños grupos a la vez moverse con cierta libertad en los barrios. Al Clan del Golfo no le interesaba, ni antes ni ahora, los pequeños robos locales, sino los grandes golpes. Entonces, dejaban que las pandillas hicieran medianamente a su antojo, siempre y cuando le garantizaran al clan el control territorial en caso de necesitarlo para un objetivo mayor. Es así que, de tanto en tanto, las pandillas empiezan a tener enfrentamientos que escalan, pero nunca hasta llegar a un punto que se interponga en los objetivos prioritarios del clan. Cuando alguno de esos conflictos entre bandas se explota, y ha ocurrido hasta hace no mucho, y las autoridades interceden, en general se adjudica el problema a disputas territoriales entre jóvenes. Pero el trasfondo es mucho más oscuro, y normalmente lo que parecen ser simples bandas de delincuentes de poca monta tienen un apoyo que va más allá y escala hasta ese grupo de crimen organizado. Vayamos a un ejemplo concreto de los deslices que puede generar esta estructura de subcontratación criminal y el vínculo entre el narcoparamilitarismo y las pandillas. En esta eterna pulseada por arrebatarse entre distintas bandas los puntos estratégicos del mapa, un caso particularmente sangriento se dio en los puestos de Santa Marta, entre el Clan del Golfo y los Pachenca. Durante varios años, la guerra de pandillas se había ido intensificando hasta un punto preocupante en el 2021, cuando la posibilidad de que el financiamiento a mayor escala fuera el contexto que explicase el desborde que se estaba viviendo en la zona. Según el medio de comunicación W Radio, hasta principios de agosto de 2021
101 personas habían sido asesinadas con armas de fuego en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena. Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525 por el español Rodrigo de Bastidas, lo que la convierte en la ciudad en pie más antigua de Colombia. Desde 1991 fue organizada constitucionalmente como Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Colombia. La cifra era comparable con las 105 personas asesinadas hasta noviembre de 2020, según datos de la Fiscalía. Ante el Clan del Golfo y sus pandillas asociadas, se enfrentaron los Pachenca, un grupo predominantemente familiar que había estado en la región desde la creación de los grupos de autodefensa en los años 80 para combatir las guerrillas colombianas. Según las investigaciones de El Espectador e Inside Crime, los Pachenca controlaban el 40% del microtráfico. Otro 40% está dirigido por una pandilla liderada por el capo local Elkin López, alias La Silla, y las AGC controlan el 10%. Puntos clave. Uno de los aspectos que más celosamente cuida el Clan del Golfo es el control absoluto de los nodos neurálgicos del negocio. Quien controla los puertos, controla la droga. Para ello, los altos mandos del clan trazan alianzas y acuerdos con sicarios y narcos. A veces, esos acuerdos entran en terreno pantanoso, aparecen otros interesados y las alianzas se rompen o se modifican según la conveniencia de cada uno de estos actores, que no precisamente se manejan movidos por un férreo sentimiento de lealtad. En Buenaventura, el Clan del Golfo se había asociado en los comienzos con el negro Orlando, cuyo nombre verdadero era Orlando Gutiérrez Rendón, un poderoso sicario que se cruzó a otro bando y terminó pidiendo la protección de alias Valenciano de los Paisas. Finalmente Orlando se arrepintió y volvió, trayendo consigo el puerto donde era mandamás. Pero el clan no olvidaba su traición inicial y lo entregó a la policía para subcontratar a Fabio Bustamante Riascos, alias La F, jefe de una banda local de Zaragoza, Antioquia, conocida como el Clan de los Bustamante. Este grupo tenía como punto fuerte el manejo de las minas de extracción ilegal de oro. Es decir, no todo el mercado se centra únicamente en las drogas. Y existe una trama mucho más compleja de mercados ilícitos que se van entrelazando para formar estas redes de protección y ganancias. Este desfile de nombres y lealtades cambiadas sirve para comprender hasta qué punto estamos hablando de un panorama que cambia todo el tiempo. El puerto de Buenaventura fue importante para este negocio a tal punto que tiene aparejada una masacre. Buenaventura es un distrito de Colombia ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Es el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de Hispanoamérica. Fue declarado en el año 2013 como Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturístico. El escenario fue una zona de fincas en La María, al sur de Cali. El protagonista de esta historia se hacía llamar J1, pero su verdadero nombre era Julio César Paz Varela. Todos lo conocían por su alias porque, a pesar de tener menos de 30 años, ya era conocido por su frondoso prontuario. Apenas había salido en libertad luego de una estadía en la cárcel cuando fue citado para una importante reunión. Quien lo convocaba era alias Camilo, segundo al mando de la organización de Chicho Urdinola, jefe de una franquicia de los urabeños en el Valle. El primer auto en llegar al punto de encuentro llevaba a 3 personas a bordo. Después arribó una moto y más tarde una camioneta blindada con 4 hombres, entre ellos J1. Mientras él y sus cómplices se acercaban a la finca, descubrieron que la reunión no era tan exclusiva como creían y que olía a emboscada. Unos 25 hombres fuertemente armados y con chalecos antibalas los esperaban a modo de cálido recibimiento. Algunos tenían distintivos de la DIJÍN, Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Pero era solo una fachada. Los sicarios hicieron la pantomima de un operativo policial
pero los narcos no tardaron en sospechar. Para entonces J1 y sus 7 acompañantes estaban en el suelo, boca abajo y con las manos atadas. Algunos alcanzaron a salir corriendo, pero todos y cada uno fueron cazados con fusiles, como presas en campo abierto. Tantos disparos llamaron la atención de gente de la zona, pero para cuando las autoridades llegaron, solo había 8 cadáveres y ningún rastro de los 25 asesinos. En el interior de la vivienda, eso sí, encontraron 10 fusiles, una subametralladora con silenciador y un revólver, así como chalecos, chaquetas y gorros de la Dijín. Así reconstruyó el diario El País los 60 minutos que demoró la matanza. Las teorías fueron muchas. El noticiero 90 minutos recogía la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas y cuyo objetivo principal fuera J1, quien al salir de la cárcel intentó recuperar el control de sus bienes y cobrar una suma de dinero que le debía su antiguo jefe. En este camino de conjeturas aparecían entonces los gaitanistas. Es que los 8 asesinados pertenecían o habían sido parte del Clan del Golfo, y en ese momento de quiebre se creía que el grupo había querido hacer una purga interna contra los propios. J1, según estas investigaciones que publicó el Diario Español, presuntamente controlaba el comercio de drogas sintéticas en el departamento del Valle del Cauca y era la cabeza de una oficina de cobro, que es una estructura criminal más sofisticada que una pandilla que usualmente trabaja para una organización narcotraficante mayor. Esto evidentemente sucedía en ese momento en Cali. Las rivalidades internas entre las bandas que conformaban el Clan del Golfo tenían un grado de conflictividad que por momentos se salía de control y ocurrían masacres como esta. Pero, ¿el Clan del Golfo sigue en actividad? Se suele plantear que tras la detención de Otoniel, el grupo bajó su perfil. Sin embargo, a lo largo del 2023, el clan volvió a estar en los medios de comunicación de todo el mundo por una serie de golpes que escalaron hasta lo más alto del poder colombiano. Después de que el gobierno encabezado por Gustavo Petro acusara al clan de estar detrás del paro minero en el noroeste de Colombia, lanzó un ultimátum para forzar al grupo a un acuerdo de paz. Según recogió el portal Voz de América, el llamado de Petro a través de Twitter tuvo lugar después de conocerse amenazas por parte del Clan del Golfo contra algunos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, el tribunal creado tras la firma de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. En la actualidad se considera que el clan mantiene poder en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta. Además tiene presencia, aunque menos contundente, en otras 20 regiones. En agosto de 2023, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión tras ser detenido en la frontera con Panamá y pasar encerrado 2 años hasta llegar al juicio. Cada semana que pasa del 2024 surge alguna novedad con respecto al clan. En enero, por ejemplo, el diario internacional Infobae dio cuenta de que un actor clave del clan se desmovilizó. Se trata de alias Guanábana, encargado de las acciones logísticas y de inteligencia. No solo eran labores estratégicas, también era un combatiente armado de la subestructura Héroes de Jesús Carretera. Por su parte, Oti Patiño, exmiembro fundador del movimiento guerrillero M19, ha sido designado como el nuevo alto comisionado para la paz en Colombia y planteó su intención de negociar con el clan. Está claro que la historia del Clan del Golfo no ha terminado. Aunque parece el resabio de un pasado ya lejano, anacrónico, su amenaza persiste como una fiera agazapada. A ustedes les agradecemos, Lupita y yo, por haber llegado hasta el final del video. Los invitamos y los instamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o en Twitter. Aparecemos como @lachilito, en TikTok como @lachilito1. Y por favor ayúdennos a subir este canal, compartiéndolo con sus amigos, familiares, con personas que quizá les interese este contenido. Déjenme likes, comentarios, sugerencias, porque de esta manera YouTube, el algoritmo de YouTube, va a recomendar a más personas este video.
Los queremos mucho, les mandamos un saludo y un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, chao. Bye.